Diputada, buenos días. Buenos días, Jesús. Bienvenida. ¿Cómo está? Bien. Escuchó la entrevista con el senador Beltrones, una parte. Una parte aquí al final. Lourdes con L, Lourdes Encinas, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien. Yo nomás aspiro a ser senador, pero con C. Oye, Sí, eso sí. No, eso ya lo eres. con Eso ya lo senador eres. con No, eso C. ya Ya lo con eres. eso ya me doy por más que bien servido. Oye, antes de entrar, bueno, la música, Lourdes. La Primero música, lo primero, primero lo primero aquí. Es una canción muy buena que lanzaron en dueto Bruno Mars y Lady Gaga. Sí. Los traigo porque ahora en las semanas salió el Spotify Wrapped con lo más escuchado del año. Ya estamos en la época de lo más escuchado y todo. Entonces, esta canción y la que sigue de Billie Eilish quedaron en el top 10 de las 10 canciones más escuchadas en el Spotify. Ajá. No en los primeros lugares, porque los que están en los primeros lugares, pues la verdad no los conozco, entonces no sé. Pero están en el top 10. Esta canción es la que va a seguir después de Billie Eilish. Bien, a ver, ahorita si quieres, yo sí tengo intención, lo comentaba al inicio del programa, de que nos expliques un poco, Gabriela, qué fue lo que votaron esta semana en materia de presupuesto. Pero primero, el tema que ustedes plantean, que parece más que pertinente, es el reporte mundial de feminicidio de las Naciones Unidas. Sí. Adelante. Sí, mira, todavía estamos en los 16 días de activismo a partir del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, la ONU saca su reporte mundial sobre el feminicidio, en el que se analiza lo que ocurre en el tema en prácticamente todos los continentes. Está África, las Oceanías, Europa, América, en fin. Entonces, para los datos aquí van. En 2023 fueron asesinadas de manera intencional 85,000 mujeres y niñas en todo el mundo. 85,000. De esas, el 60%, que fueron 51,000, fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares cercanos. Esto es un promedio de 140 mujeres y niñas en todo el mundo que perdieron la vida diariamente a manos de su pareja o un familiar cercano. ¿En qué periodo de tiempo, perdón? En el año 2023. ¿El año pasado? El año pasado. Es decir, como siempre lo hemos dicho, el enemigo está en casa más correcto, que afuera. Correcto. Ahí está. Y África es la región que tiene el mayor porcentaje, incluso por la proporción en la población, y le sigue el continente americano, donde también tiene mayor proporción, pero a diferencia de Europa y Oceanía, y Asia, donde es menos probable que una persona cercana cometa el feminicidio. Es mucho más probable que ocurra en África, en América y en Europa. Perdón, Lourdes, ¿tiene los datos desagregados de América? No están desagregados. Por país. Ok, por país. ¿Y de América? ¿De América sí? No. Tampoco. No están desagregados. Tampoco. Los presentan por regiones, por continentes, y hay una razón para ello que viene en las conclusiones del reporte, que es la carencia de datos. No todos los países informan o tienen datos, lleva la contabilidad de los casos de una forma que sea precisa y que sirva para hacer estas menciones, que es una de las observaciones que se hacen en el reporte, y que incluso algunos que habían avanzado en esa materia durante la pandemia, pues se vino un retroceso y no se han recuperado. Pero una de las regiones que sale mejor puntuada en eso, en tener datos y hacérselos llegar a la ONU, es la región de América. Entonces, y yo siento que hay México también, porque México sí lleva un registro más o menos. Yo cuando leo, que soy más o menos, digamos, citando a don Carlos Castillo Peraza, decía que él era un pecador medianamente estándar. Yo soy un seguidor así medianamente estándar de ese tipo de reportes y de informes, me gustan mucho. Cuando los cacho ahí en las redes, pues los descargo y luego los reviso con tiempo, a veces lo compartimos acá entre nosotros. Lo primero que me pregunto es, si todo este sobrediagnóstico que hay, ¿de qué sirve, Gabriela? ¿En qué medida estos datos y estos diagnósticos son elementos, son instrumentos, son herramientas para la toma de decisiones y luego a la postre se convierten en política pública o se quedan en un diagnóstico solamente para discutirse en redes o en espacios como estos? No, yo creo que son el parámetro, o debieran ser el parámetro. Debieran. Uno, para las autoridades es, por ejemplo, hay un dato ahí bien interesante de los que mencionaba Lourdes, de los feminicidios. Cuando son mujeres, 6 suceden en casa. Sí. Cuando hay algo en varones, 1.
Entonces, sí, ahí está la gráfica, o sea, es bien impresionante. O sea, cuando hay el de varones, uno sucede en casa y de mujeres 6. En el nivel global. A nivel global, sí. Lástima que no están desagregados. Sería. Sí, totalmente, totalmente. Que lo podemos ver también en México y en otros países. Sí. Porque la violencia empieza casi siempre en casa, en un contexto familiar. Sí. Por eso las recomendaciones son que la violencia familiar incluya también la violencia de las mujeres. ¿Quién se pegue más? ¿Quién verás? Gracias. Incluya el contexto familiar y de pareja para poder atender, porque son donde principalmente se origina la violencia contra las mujeres y las niñas. Sí, y para quienes estaban en medio o estamos en un espacio público, una pues nos sirve para, desde el espacio que ocupamos, poderlo señalar, pero también para que nos escuchan en casa, que sea una advertencia de que sus niñas, sus niños corren riesgos en casa, que pongan atención, pues, ¿no? Porque son los familiares los que atentan más contra las niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que también debe haber una corresponsabilidad de los medios para echarles luz a estos temas, ¿no? Hay institutos, está la CEPAL, están las Naciones Unidas, hay un montón de organizaciones que constantemente están generando este tipo de estudios, este tipo de informaciones que pasan, al menos yo creo, no sé, a lo mejor corríjanme ustedes si estoy mal, pero prácticamente pasan desapercibidas, sobre todo por los medios locales. Muy poco. Ustedes han estado a lo largo de estos meses, acá de estos años, en contexto, siempre poniendo en la mesa este tipo de temas, pero en general los medios son temas que brillan por su ausencia, Lourdes. Sí, lamentablemente. La verdad es que sí. Suele publicarse más los hechos consumados, ¿no? Sí. Y con cierta dosis ahí de amarillismo muchas veces. Pero informar sobre el contexto, sobre los diagnósticos que existen, es importante también para mantener los temas en la agenda pública y que las personas que están encargadas de tomar decisiones lo incluyen en su agenda también. Porque para que una cosa llegue a la agenda de las gobernantes tiene que estar en la agenda pública. Muy bien, tengo que hacer el corte de los 15 minutos y si quieren regresamos para cerrar con este tema y entrar un poco al asunto del presupuesto. Continuamos, estamos en la parte final de En Contexto, en la mesa de mujeres, con la diputada Gabriela Félix y con la senadora Lourdes Encinas. ¿Qué escuchamos, licenciada, con la licenciada? Es Billie Eilish. Billie uno Eilish. De los jóvenes muy bien. talentos de la música. Cerramos el tema del informe de la ONU con algún comentario y luego entramos a ver, sí, adelante. Yo quiero dar un dato. En el 2023 se registró el asesinato, feminicidio de una niña o adolescente de 0 a 17 años, una cada 5 días. Y para agosto del 2024, una cada 4.5 días. Mira. Eso está pasando en México. En México, En ¿no? México. Ese es un dato de México. Terrible. Sí, terrible. Entonces, para que estemos más atentas de nuestras niñas, niños y adolescentes. Lourdes, un comentario final de este tema. Aunque es un tema, por ejemplo, que aquí la diputada trae en su agenda, el tema de las infancias, y que es muy importante retomarlo porque están viviendo violencias de diferente tipo, incluso maltrato dentro de sus casas. Y hay que abordar esos temas porque requieren atención y requieren política pública y requieren infraestructura para poder acoger a los niños que no tienen un entorno en el que puedan desarrollarse. Muy bien. Híjole, qué datos durísimos. No duro el dato, sino duro de emocionalmente. Exactamente, en todos los sentidos. Habemos presupuesto para Sonora, diputada. Sí. ¿Qué aprobaron? A ver, te escuché ayer ahí en un debate bastante enjundioso con... ayer o antier fue. Bueno, ayer fui a medios. Ayer te escuché con David Figueroa y con Katy en el espacio de Juan Carlos Zúñiga. A ver, ¿qué fue lo que aprobaron? Mira, se aprobó un paquete económico para 2025 con muchos errores, omisiones que venían. ¿Errores en qué sentido? ¿Errores de redacción? ¿O imprecisiones en los rubros? No, pero errores que para una ley es como el apellido. Por ejemplo, si tú eres Durazo con Z y te ponen con S, ya legalmente no eres Durazo, no eres la misma persona, eres otra. Lo mismo sucede con la ley. O sea, la reforma a la ley hacendaria venía mal en el nombre
y en todo el articulado venía así. Es un error ese básico que no debió haber llegado al Congreso, ¿no? Estructural. Bueno, lo señalamos. Pero también venían omisiones de datos, números, por ejemplo, los 40,000 millones que se destinan a la administración directa, decía para que se distribuyera de la siguiente manera, y no venía cómo. ¿Pero cómo? Pero eso sí ya son fregaderas. Bueno, es que ahí, pues partidas ahí, ¿cómo? en cero. Pues, entonces, para ser distribuidas, ¿cómo? Y el que redactó eso dijo, pues como nos dé nuestra chingada gana, ¿no? Ahí los repartimos. Yo supongo, ¿no? Porque partidas no en estén cero, contra otra. y tú dices, van a desaparecer esa área, ¿por qué viene en cero? Cuando también traía presupuesto el ISTAI, que sí lo van a desaparecer. Partidas en cero, ¿y para qué las ponen entonces? O sea, ¿cómo? No me queda claro eso. Ni a nosotros, por eso te hablo que fue un presupuesto, unos dictámenes con muchos errores y omisiones, pero además con muy poco tiempo. Mira, llegó el 15 de noviembre, a los 3 días llegaron modificaciones. Al día 2 ya el día 3 ya se estaba examinando en comisión y el día 5 ya estábamos en el pleno. Es que el Congreso es una oficialía de partes del gobernador. Cuando teníamos 10 días más. No hay vuelta de hoja de eso. No, pero además bien preocupante, Jesús, porque la ley orgánica, yo les decía, oye, cuando les conviene la ley orgánica, porque a nombre de la ley orgánica dijeron, con las 2/3 partes, de acuerdo a la ley orgánica, se puede omitir la lectura. Y nosotros decíamos, hay que leerlo para ver si detectamos más errores y corregirlos ahí. ¿Sabes? Por lo menos errores de forma, aunque no de fondo. Sí. Y dijeron que no. Pero a nombre de la ley orgánica, que no atendieron, no se hicieron los parlamentos abiertos para socializar el presupuesto. Gabriela, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué motivos, cómo fundamentan ellos? Me refiero a tus colegas de Morena, Verde, Encuentro Solidario y ¿qué? PT, son los 4, ¿no? Del bloque. ¿Cómo fundamentan esa prisa? Pues si tienen tiempo todavía para aprobar eso y cuando ustedes les señalan los errores o las observaciones estas, ¿qué dicen? Que son de forma, que no son de fondo, que tenemos que apelar a los votos que ganaron, que el gobierno está al frente de una persona honesta, sensata y que por eso debemos confiar, y que no hay nada malo atrás de eso. Es decir, y yo me acordé mucho de la frase de Lourdes. La obediencia y por anticipado, ¿no? La verdad que te la robé, Lourdes. Ustedes quieren que obedezcamos por adelantado, sí. Pero en una administración nos basamos en un librito que la ley nos indica cómo caminar. Y yo no digo que todo el presupuesto está mal, luego nos acusan que no queremos obra, que no queremos dar becas, que no queremos no, sí queremos, pero queremos el orden, la transparencia, que nos expliquen. Hubiera podido haber ido el secretario de Hacienda, claro, es que o el secretario de Gobierno a decirnos, mira, sí, pues había comparecencias de los principales secretarios para que explicaran su parte del presupuesto. Y nosotros podemos decir, oye, pero por aquí no me cuadra, no te cuadra porque mira, está acá. Por ejemplo, Oficialía Mayor crece más de 500 millones de pesos, y nosotros, esa sí la pregunté. ¿Cómo se justifica eso? Es que pasaron bienes y concesiones. Pues sí, pero eso se justifican así, pero cuando te vas y dices, pero bienes y concesiones tenía menos de 200 millones de pesos, ¿por qué le subieron 500? O sea, no cuadra que por solamente el trasvase de una dependencia a otra sea el mismo número. Entonces, perdón, Gabriela, vienen ya la nueva Secretaría de las Mujeres, viene la fusión de economía con turismo ahí, viene, pues sí, viene también ya con nuevo presupuesto. Luego dicen, es que tú no quisiste la Secretaría de las Mujeres. No, ustedes no quieren, porque además ni siquiera hubo. Pero no hay presupuesto para la Secretaría de las Mujeres, es el mismo del instituto. Se trasvasan al instituto, pero hay un apéndice M que es el presupuesto de las mujeres, que la revisan muchas mujeres que están en colectivo, pero además somos un estado alertado. En los últimos años se ha hecho parlamento para que las mujeres revisen el apéndice M. Para que nuestra audiencia esté en contexto, ¿qué es un estado alertado? Tenemos 6 municipios por el número de feminicidios que han ocurrido, con alertas de género o por las violencias, y esto permite que se apliquen otro tipo de políticas públicas para que los municipios puedan salir de esa alerta contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, a tener municipios alertados, ni siquiera pusieron a disposición de muchas mujeres que contribuyen a revisar programas para salir de estas ¿De cuánto es el presupuesto que aprobaron? De 89,000 millones de pesos. 89,000 millones de pesos. Y lo más importante que alcanzas a ver, independientemente de las fallas, de las omisiones, lo más importante para el ejercicio del próximo año en Sonora, ¿qué es? En materia de infraestructura, en educación, ¿para dónde viene la cosa? Programas sociales. Programas sociales, becas.
Sí, becas, pero fíjate que eso ni siquiera lo cuestiono. Viene menos en obra, en términos generales, comparado con el ejercido del 2000, de este año, porque se aprobaron 82,000 este año, pero se van a ejercer 90,000. Viene menos en obra, si lo comparas con lo ejercido. Pero viene una reducción de 1,800 millones en salud. Reducción. Y es que ellos dicen, es que entregamos el sistema de salud a la federación. Sí, como es lo que me decía. Sí, pero la federación también redujo 2,200 millones de pesos. Claro. Y aquí hay muchas clínicas rurales y otras áreas de salud. No seas mal pensada, es que ya cuando el país tiene un sistema de salud como el de Dinamarca, no ocupa tanto dinero, ya camina solo. Pues, y ¿no? va a haber consecuencias, solo, claro que va a haber consecuencias más, en el sistema de salud. No seas injusta, diputada, con ellos. Qué mal pensada. Qué mal pensada, ¿no? Pues si yo cuando vi la reducción en el federal Oye, dije... me acelero platicando. No, es que yo cuando vi la reducción en el presupuesto federal dije, es que ahí me terminó de caer el 20, pues, dice, no seas increíble, chinga, pues es Dinamarca esto ya. Lourdes, un comentario final, ya nos tenemos que ir. Ay, tanto que decir, bueno. Señalar la falta de congruencia del propio Congreso de no socializar y no convocar a organizaciones de la sociedad civil, a presidentas y presidentes municipales, a los secretarios del gabinete, que en otros años sí se hacía para sacar un presupuesto todo apresurado. Cuando no había necesidad de hacer eso. Absolutamente. Tienen tiempo y tienen los votos. Y tienen todo el poder. Entonces, tienen todo para hacerlo bien. Por lo menos que en la forma lo hagan bien, pues. Tienen todo para hacerlo bien, ¿cuál necesidad de andar apurados y sacar Pero es la misma actitud de borrachera, de poder, de soberbia, es la misma actitud de, son unos émulos, pero así perfectos de lo que ocurre a nivel federal. Ya hasta le dio mucha risa ahorita a Mario Fabio Beltrones cuando decía que alguien que estuvo ahí en Ringside, que ahorita fuera del aire les digo quién es, ustedes podrán imaginar, me platicó que pues me dice, no, lo que pasa es que lo que está haciendo Adán Augusto es siguiendo los preceptos de la cartilla moral y del humanismo mexicano. No si vieron el espectáculo de esta semana en el Senado. Sí. ¿No? Diputada, un comentario final. Ya sé que traes muchos temas y que te va a salir bocio si no hablas, pero el tiempo es finito en la radio. No, al contrario, lo que se alcance a decir, pero que estén más al pendiente de lo que sucede con quienes estamos en el poder. Muchas gracias. Sí. ¿Hay alguna publicación de tu parte donde das allí como tu posicionamiento sobre el presupuesto? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede seguir? Puntualmente en mis redes están resúmenes de mis participaciones y de lo que señalo en Gabriela Félix. Así me encuentro en todas las redes. Lourdes. Sí, que debo decirle que yo seguí las sesiones, muy puntuales las intervenciones de Gabriela, de Gabriela y de Emeterio sobre todo. Sí. Ya, del joven de San Luis. Sí. Guasapraca. Muy bien. Gracias, que tengan buen fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días. Igualmente. Gracias.